Pero ¿recibió dinero o no recibió dinero en efectivo ella o personas de su entorno? ¿Sí o no? La cuestión aquí, Nicolás, más allá de que si recibió o no dinero de empresarios nacionales, no hay lavado. ¿Dónde está dinero No, pero no ilícito? te Es que yo estoy no te puedo discutiendo si es reconocer. lavado o no. Yo no te puedo Lo que reconocer te algo estoy para que luego diciendo, lo que te merezcas estoy un titular. diciendo es intereses de los ciudadanos. Pero en fin, está en nuestros estudios nuevamente, ahora está Caserita Juliana Loza, bienvenida. Gracias, Nicolás. Pero, Bueno, me invitas, yo vengo. Claro, esto lo amerita, ¿no? Porque discutimos la semana pasada, conversamos la semana pasada y ocurrió lo que era previsible, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional consideró que se había... ¿O por qué no lo explicas tú mejor, Juliana? Sí. O sea, desde la perspectiva de usted, ¿qué es lo que ha pasado acá? A ver, hay que tener en cuenta algo muy importante, Nicolás. Lo que ha sucedido ayer, es decir, que el colegiado hubiera declarado la nulidad del juicio y nos ha retrotraído hasta la nulidad de la acusación, vale decir, hoy en día no hay acusación en contra de Keiko Fujimori y ninguno de los integrantes de Fuerza Popular por delito alguno, obedece a dos pronunciamientos de carácter constitucional. El primero, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional a propósito de un amparo que presentó el señor José Klimper, que declaró la nulidad de la acusación. Y en segundo, una cuestión no menor que no se le ha tomado mucha atención, pero es fundamental y yo diría mucho más gravitante para el caso, que es un amparo que también ha sido confirmado por la Corte Suprema, por la Sala Constitucional, Social y Permanente de la Corte Suprema, en una demanda presentada por el señor Briceño. Y lo que dicen, y aquí es mucho más grave porque en el caso del señor Briceño, recuerda, está procesado por lavado de activos y organización criminal, y más allá que sea indebidamente, no hay pruebas y todo, pero jurídicamente la imputación en contra de él que le hace el fiscal es un supuesto lavado, teniendo como delito fuente el fraude de la administración de personas jurídicas en agravio con fin. ¿Qué sucede en el caso del señor Briceño? En el caso del señor Briceño hay un pronunciamiento del Ministerio Público que investigó el caso, archivó el caso y en condición de cosa decidida ha establecido que no hay delito de fraude de la administración de personas jurídicas. Siendo así, entonces, el señor Briceño le dijo en su momento al juez de investigación preparatoria, no hay delito fuente, no puede haber lavado de activos. ¿Qué hizo el juez? Hizo caso omiso a eso. Entonces ahora la Corte Suprema ha establecido que se emita un nuevo pronunciamiento y también se retrotraiga todo, porque entenderás que en este caso entonces no habría lavado de activos como lo venimos reclamando desde el día 1. Pero en el caso de Briceño, que lo hemos tratado acá con el mismo Ricardo Briceño, se refiere específicamente a su caso. Es más, Ricardo Briceño ha escrito un libro que se llama ¿Qué hago yo aquí? Exacto. Donde dice por qué yo soy parte de este proceso cuando yo no era parte de la campaña ni tuve ninguna relación con la campaña de Keiko Fujimori. Y yo creo sinceramente que ahí primó la soberbia de José Domingo Pérez de no reconocer que en el caso de Ricardo Briceño se había equivocado, porque para que la gente lo sepa, la CONFIEP organizó 2 campañas legales con fondos legales salidos de las cuentas bancarias de las empresas, incluyendo la de Odebrecht, que no salió de la caja 2, sino de cuentas en el Perú, para financiar una campaña que en realidad fueron 2 a favor de la empresa privada. Cuando se hizo la campaña 1 en defensa de la empresa privada, el presidente de CONFIEP era Ricardo Briceño, pero cuando se hizo la campaña 2, que es la que materia de esta investigación, el presidente de CONFIEP no era el señor Briceño, era el señor Speciani. Entonces Briceño no participó ni en la recolección de dinero, ni participó en la contratación de las personas que hicieron la campaña, ni en la disposición de esos fondos. Entonces, si tú querías investigar a alguien sobre la presunción de que esa campaña podría haber sido una manera indirecta de apoyar la campaña de Keiko, era el señor Speciani, no a Ricardo Briceño al que tenías que investigar, ¿no es cierto? Pero ahí ocurrieron cosas muy raras. Que el señor Speciani pretendió echarle la pelota a Ricardo Briceño y en la CONFIEP se callaron en todos los idiomas con respecto a la verdad que ellos sabían. Hasta que recién ahora Bustamante ha puesto las cosas en su sitio, el último presidente de CONFIEP. Pero a lo que voy es que yo creo que es claro que en el caso de Briceño hubo un error, porque además, digamos, puede ser controversial que una organización empresarial en medio de una campaña electoral haga una campaña publicitaria en defensa de la empresa privada, con lo cual estás tomando posición por uno de los candidatos en una segunda vuelta. Eso puede ser controversial, pero que es ilegal es otra cosa. Pero ahí yo creo que se han mezclado
de una manera equívoca las cosas. Eso es mi juicio. No, no. Yo se lo he dicho a Ricardo Briceño acá, se lo he dicho al propio Rafael Vela, ¿no es cierto? Ahora, Porque con lo José cierto Domingo es- Pérez yo no he tenido la oportunidad nunca de tener una entrevista. Me refiero a las veces que hemos tenido entrevistas. Ahora, lo cierto Ahora, es, Nicolás, pero que eso es distinto lo de Briceño. Lo de Pero- Briceño pero- es el caso de Briceño. es toda que la no tendría que estar ahí. es toda la imputación por el tema de Confiep. O sea, la tesis de la fiscalía es que supuestamente Fuerza Popular, a la campaña que tú muy bien has precisado y lo tienes muy claro, era por una campaña Exitosa. respecto al empresariado, la actividad privada. El fiscal dice, eso fue aporte a Fuerza Popular. No hay ninguna prueba en ese sentido. Hay auditorías, documentos, nada de eso. Bueno, todo el bloque Confiep no solamente se lo acusa al señor Briceño, equivocada y erradamente, porque yo coincido contigo, el señor Briceño no tenía nada que ver en este caso, nunca debió haber sido investigado, nunca debió haber sido procesado. El gran problema es que todo el bloque Confiep, Nicolás, es acusado también a Keiko, a Jaime Ochiyama, al señor Bedoya, al señor Klimper, al señor Marvito, Por a haber todos recibido los el dinero de... procesados. Claro, pero ahí hay una cosa que no entendí. Para salirnos de este tema de Ricardo Briceño, porque si tú dices que la plata que dio Confiep fue de una manera indirecta o las empresas que aportaron a esa campaña de Confiep fue utilizada para una especie de apoyo indirecto a la campaña de Keiko subrepticio, todos los aportantes debieron ser incluidos en el proceso. Entonces, para no hacer eso, lo que dicen, no, Briceño engañó a los de Confiep, pero si ni siquiera era presidente de Confiep, ni siquiera recolectó el dinero, ni siquiera participó en la contratación de la campaña. En todo caso, es una vez más a Speciani y a quienes aportaron. Entonces dice, no, ha habido fraude, o sea, engañó a los señores de Confiep para usar ese dinero para apoyar a Keiko. O sea, yo estoy claro que ese punto es el punto débil de la investigación y de la acusación de José Domingo Pérez y solo su soberbia ha permitido que llegue hasta donde llegó. Yo coincido Ahora, ¿qué contigo pasa ahí. con el resto? Y punto. ¿Qué pasa Pero, con el pero resto? déjame precisar el tema, para cerrar el tema de Confiep. Más allá del tema de si era el señor Briceño o era el señor Speciani u otro, lo cierto es que esta campaña no fue para Fuerza Popular, Nicolás. No hay ningún documento, no hay ningún testigo que merite ello. Simplemente, como tú dices, la soberbia del señor fiscal, lamentablemente, llevó a forzar el caso y a acusar por acusar en el caso Confiep a todos los de Fuerza Popular y a todos los que están procesados, las 35 personas, por lavado de activos provenientes supuestamente de un Exitosa. aporte Confiep. Claro, pero ese es el caso de Confiep y el caso particular de Ricardo Briceño, porque yo insisto, en todo caso, a lo que hay que ir, uy, se me está pasando la hora cada rato. Juliana, tenemos que ir a la pausa corriendo antes que me levante. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre. Volvemos. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro y la abogada Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori en el proceso denominado Cócteles. En el caso Cócteles está en nuestros estudios. Hemos hablado del caso de Ricardo Briceño, porque en realidad es Ricardo Briceño, no Confiep, ¿no es cierto? Porque se cargó sobre él equivocadamente cargos que no, de los que no lo podías imputar. En todo caso es el señor Speciani, que era el presidente de Confiep en ese momento, quien debió estar sentado ahí. Pero en fin. Pero hay otras cosas que sí ocurrieron, Juliana. O sea, ¿recibieron dinero de personas? Sí. ¿Lo recibieron en efectivo? Sí. ¿Declararon ante las autoridades electorales ese dinero? No. ¿Lo declararon ante la SUNAT? No. ¿Se hizo uso de mecanismos para blanquear la entrega de ese dinero que había sido recibido en efectivo a través de eventos y no? Sí, usaron mecanismos para falsear información sobre de dónde venía el dinero. ¿Se entregó todo el dinero a la campaña? No. Juliana, esto es un caso. No, Porque además es el caso de lo que es la corrupción. La corrupción comienza con el financiamiento subterráneo de las campañas electorales para comprar la voluntad de los políticos. A ver, la tesis de la Fiscalía, que es parte de lo que tú has narrado y parte no, es mucho también de lo que se dice en prensa, lo cierto es que aquí no hay lavado de activos, Nicolás. Es Exitosa. decir, la Fiscalía aquí habla de supuestos aportes o de aportes, concretamente lo que has hecho mención de empresarios nacionales, pero ¿dónde está la determinación de la fuente ilícita o de que este dinero sería ilícito? Para hablar de lavado de activos necesitamos la determinación y sobre ello también el conocimiento previo de que este dinero era de fuente ilícita. Dime una prueba de esto.
un documento siquiera que la Fiscalía hubiera presentado para sustentar esta tesis. Ninguna. Nicolás, están auditorías, varias auditorías, no solo de parte, Ahora, de oficio pero de la propia ¿cómo Fiscalía. describirías tú esto entonces? Esto ha sido que gente que sacó pues de su plata, incluyendo Odebrecht, y se lo dio por lo bajo en efectivo para ayudar, ¿a cambio de qué? En el tema de Odebrecht, y ahí ¿Por, sí yo soy por bien simpatías, clara. simpatías siempre- ideológicas solamente? En el caso de Odebrecht, si hemos sido bien clara, podemos discrepar abiertamente, hemos discrepado abiertamente, lo cierto, Nicolás, que, perdón, a diferencia de otros casos en los cuales yo no voy a ingresar porque no me compete, en el caso de Fuerza Popular solo está el dicho de Barata y totalmente contradictorio. No hay más. O sea, Barata no termina Aumentar Barata, no hay 500 a Keiko. Le preguntaron a Odebrecht y él dijo, yo no sé nada de eso, pregúntenle a Barata. Lo único que tiene la Fiscalía es una sola declaración de Barata, que en verdad en cada versión que daba terminaba contradiciéndose cada vez más. Nicolás, ejemplo, el señor Barata dice, yo supuestamente di el dinero, dice, a una persona de 50 años. Luego dice, no, lo dejé en una mesa. Lo dice, no, se lo di a fulano de tal. Pero eso lo tendría que valorar. O sea, acaba de decir Antonio Maldonado una cosa que es cierta. Si la postura y la posición de ustedes es tan firme y tienen la convicción que tienen de que la Fiscalía no va a poder probar en juicio sus dichos, ¿por qué le tienen tanto miedo al juicio? Nicolás, el proceso tiene etapas, tiene estadios. Lamentablemente aquí no hemos tenido una correcta etapa intermedia. Este caso, si hubiera terminado y se hubiera definido, si hubiéramos tenido un juez que cumpla con su rol de garante de hacer un control legal y constitucional de la acusación fiscal. No tuvimos un juez imparcial que hubiera hecho eso. Lo que tuvimos, por el contrario, lamentablemente, lo digo con mucho respeto, lo que tuvimos fue un juez que convalidó cada uno de los errores, abusos y excesos del fiscal. Lo dice el Tribunal Constitucional. Aquí tuvimos un juez que tenía la obligación de controlar y hacer el filtro en la etapa intermedia de la acusación, pero ¿qué hizo? Le devolvía 19 veces al fiscal la acusación para que cada vez la haga mejor. Oye, reformúlala, subsánala, intégrala, compleméntala. ¿Quién le hace 19 veces la tarea a un fiscal y al final ni siquiera terminó haciéndola bien y que ha motivado que la retrotraigan y que la declaren nula? Ahora, tenemos audio en el estudio, ¿no es cierto? Para que Juliana escuche lo que dijo Antonio Maldonado, un extracto de lo que dijo hace unos minutos Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Adelante, por favor. Que el Tribunal Constitucional ha decidido jugar el papel de la cuarta instancia. Es decir, el Tribunal Constitucional resuelve asuntos que son de estricta competencia del Poder Judicial y lo hace no por razones altruistas ni por defensa del Estado de Derecho ni de la Constitución, lo hace por favorecer a determinados actores políticos. En este caso, a la señora Keiko Fujimori a través de esta sentencia del caso Klimper. Lo que dice Antonio es que el tribunal está haciendo algo que no debería hacer. Yo creo y respeto... Porque ¿dónde está la violación a los derechos constitucionales? Pero ¿cómo que no? No solamente bastan leer las sentencias, Nicolás. Yo creo que eso obedece en primer lugar, y lo digo con todo respeto, al ex procurador a un total desconocimiento de la estructura propia del proceso penal y de las competencias fundamentales del Tribunal Constitucional. Estos reclamos se hicieron en la etapa intermedia, sesión tras sesión, y motivaron diversas resoluciones que incluso fueron impugnadas y se agotaron estas instancias. Obviamente, si no hay más instancia de reclamo dentro del proceso penal a la interna, tenemos que, como derecho de cualquier ciudadano, no solamente del señor Klimper, de la señora Fujimori, de cualquier integrante de Fuerza Popular, de recurrir a la vía constitucional en un habeas corpus o en un amparo. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? La función del Tribunal Constitucional es resguardar que se respeten y se garanticen los derechos fundamentales de todas las personas. Tú me preguntas, ¿cuáles son los derechos que se han afectado? El derecho de defensa, el derecho de congruencia procesal. La ley es muy clara. El derecho de defensa, ¿por qué? Porque ustedes dicen que les atribuyeron delitos que no habían sido parte de la investigación previa. Hechos. La ley es muy clara. El artículo 349 del Código Procesal Penal es clarísimo. Dice, la acusación tiene que versar única y exclusivamente respecto de los hechos que fueron materia de investigación. ¿Quién definió esos hechos? ¿Quién dirigió esta investigación, Nicolás? El fiscal Pérez Gómez. El mismo fiscal dijo, yo le investigo respecto de hecho 1, 2, 3, 4. No te investigo por más. ¿Qué pasó? El 11 de marzo del 21, cuando acusa, aumenta y cambia los hechos.
Eso vició el proceso y lo reclamamos desde el día 1. Nicolás, tú me has escuchado varias veces reclamar esta cuestión. ¿Qué pasó? Se afectó la congruencia. Es decir, lo que tú investigabas no resultó ser todo lo que al final terminaste acusando. ¿Por qué está prohibido eso? Simple y llanamente porque de todo esto que ahora acusaste, yo no tuve oportunidad de defenderme. Pero lo vas a tener en el juicio. Pero la investigación... Para eso es el juicio. No, señora, y hay otro error de concepto. La investigación es eso, para investigar. Uno va al juicio para que se actúen las pruebas que durante toda la investigación se recopiló. Cada estadio del proceso tiene una finalidad y tiene un objetivo. ¿Tú te imaginas estar en pleno juicio y estar investigando recién? Uy, eso sería un pandemonio. Estaríamos en la Santa Inquisición nuevamente. Ya, decapítenlo a todos de una vez. Eso es indebido, eso es inconstitucional. Si nosotros asumimos que aquí, indebidamente, como lo dice con todo respeto el ex procurador, de que el tribunal es cuarta instancia para favorecer los intereses de la señora Fujimori, yo creo que parte por desconocer propiamente cómo caminó este proceso. Ya, tú dices, uno, que se ha agregado, digamos, hechos que no fueron incluidos en la investigación y por lo tanto no hubo posibilidad de la defensa de restar esa información. De aportar ¿Y qué más? de investigación. Supuestamente, según el Tribunal Constitucional. Puntualmente, en el caso del señor Klimper, lo que establece es que se afectó el principio de concurrencia procesal por hechos sorpresivos añadidos recién en la acusación. Y en el caso del señor Briceño, porque la resolución que le denegó la petición de sobreseimiento, su petición de archivo, no tuvo en cuenta que ya hay una decisión del Ministerio Público en condición de cosa decidida donde dice que no hay fraude en la administración de personas jurídicas. Y si no hay fraude, no hay lavado. Pero eso, digamos, compete al caso del señor Briceño y en relación al Tribunal Constitucional al caso del señor José Klimper. No, ahí hay otro Porque error. eso se va a traer el proceso abajo. Error. Porque, ¿sabes por qué, Nicolás? Porque el gran factor, y lo reclamamos, y yo creo que ahí todos también coinciden, es que yo no sé a razón de qué, tú dices soberbia, pudiera ser del señor fiscal, acusó en bloque todos los hechos, así de gaseosos, así de abstractos, así de sorpresivos, fueron para todos, los 5 delitos para todos, y los más de 7.000 medios de prueba para todos, vale decir, todo por todos. ¿Qué sucede? Sale uno, sale otro, se va desbaratando el caso que el propio fiscal lo planteó de esa manera, Nicolás. Nosotros no planteamos la acusación, nosotros la cuestionamos. Quien planteó así el caso ha sido el fiscal. Ahora, yo quiero insistir en lo que realmente es relevante para el ciudadano. ¿Qué es lo que reconoce Keiko Fujimori? ¿O le parece que hizo todo bien? Yo no te voy a decir qué reconoce o qué no reconoce. Lo que sí te soy firme en decir, en reconocer, es que este caso es producto de un abuso constante de sus derechos. Eso sí te puedo reconocer mirándote a los ojos. Ya, pero eso no es la pregunta que te he hecho. Tú me dices que reconozco, yo te estoy reconociendo eso. Es decir, ¿ocurrió o no ocurrió que Keiko Fujimori o personas ligadas a ella recibieron dinero en efectivo de personas importantes del mundo empresarial? Usted dice, de Odebrecht no, bueno, ya. Pero ¿recibió dinero o no recibió dinero en efectivo ella o personas de su entorno? ¿Sí o no? La cuestión aquí, Nicolás, más allá de que si recibió o no dinero de empresarios nacionales, no hay lavado. ¿Dónde está dinero ilícito? No, pero no te estoy discutiendo si es lavado o no. Yo no te puedo reconocer algo para que luego merezcas Lo que te estoy diciendo es decir, si esto fuera transparente, si acá todo fuera correcto, primero el dinero no se entrega a oscuras, en efectivo, sin declararlo. Falseando información sobre cuál era el origen y el destino, falseando información de la parte del dinero que entró a la campaña. No actúa pues como, es decir, camina como pato, hace pero no es pato. Tú te olvidas, ¿no? Nicolás, que cuando Keiko estuvo en prisión, ella incluso sacó un post, una publicación y estableció el tema del aporte del señor Romero. O sea, no le niegues eso. Y eso te estoy hablando del año 2019. O sea, no es una cuestión menor, no terminamos exigiendo algo que ya desde el 19 ella ya lo estableció y está en las redes sociales, en sus redes sociales. Lo que sí nunca se va a aceptar es que aquí se ha cometido delito de lavado de activos, organización ¿qué fue eso, criminal entonces, o cualquier una falta? otro. Lo que nosotros siempre hemos dicho, en el peor de los casos aquí estamos hablando de una falta de carácter administrativo, pero de lavado de activos en absoluto que no puede haber. Organización criminal, por solamente entender que estamos hablando de una estructura partidaria, tampoco. O sea, claro, pero el asunto es más complejo ahí, porque, es decir, Antonio Maldonado hacía referencia con respecto a Venezuela,
a Venezuela, no, perdón, a Guatemala, donde se puso por primera vez y claramente sobre el tapete cómo funcionaban las redes de corrupción en nuestros países. Es decir, cómo esto se articulaba desde el financiamiento de la campaña. Y esto funciona para alcaldes, gobernadores, presidentes y Congreso de la República. Tú financias las campañas y te lo cobras después. A los congresistas, legislando a favor de lo que a ti te interese. Y a quienes están en el gobierno, contratando, haciendo adquisición o lo que fuera tu negocio, con quien le financiaste la campaña que llegó gracias a tu billete al poder. Lamentablemente así han funcionado las cosas en el Perú. Es decir, que el financiamiento de las campañas no es inocente. El financiamiento de las campañas es un mecanismo para comprar la voluntad de los políticos. Eso es corrupción. Y aquí Fuerza Popular no ha llegado a ser gobierno. No ha manejado la Pero caja ha tenido pública, no ha un manejado el poder, tesoro ha tenido un público. poder excepcional en el Congreso hace mucho tiempo. En Sin las dos embargo, últimas elecciones su poder en el Congreso ha sido muy grande. Que son cuestiones políticas, Nicolás, pero nada tienen que ver con este tema de los supuestos aportes, a tal punto que la Fiscalía no ha llegado a determinar esto. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque entiendo, ¿sabes lo que debería pasar en este momento? Vamos a escuchar qué dice Rafael Vela. No podemos, Juliana. ¿A ti te parece correcto eso? Bueno, ayer he visto... O sea que lo lógico sería que Rafael Vela salga a argumentar, porque él ha sido parte, o el propio José Domingo Pérez, aunque a mí nunca me ha dado una entrevista. Al señor Pérez lo he visto en redes opinando a propósito de su apelación ayer. Entonces, quizás a tu programa no querrá venir, no tengo la menor idea. Insístele en la invitación. No sé. Pero tienen un veto, una prohibición. Bueno, Hay una decisión de la fiscal de la Nación que no declaren. Bueno, el tema es que también deben de autoanalizarse y ver qué tanto se han excedido, ¿no?, en una mera información del desarrollo del caso, allá esgrimir opiniones políticas, que creo que es lo que había más en sus declaraciones que otro tema. Pero ¿qué ahí declaraciones? No me voy a meter o sea, en cuestión... cada vez que yo he entrevistado a Rafael Vela o al fiscal Jorge Chávez Cotrina, que también tiene la restricción de no declarar, se han remitido estrictamente a temas que tienen que ver con la función de a su ejercicio como fiscales. No han hablado ni de política, han hablado de los casos y de las dificultades que tiene la fiscalía. No vas a dejarme mentir que en este caso el señor Pérez sí ha tenido ese tipo de comentarios. Igual, Nicolás, yo en verdad te soy sincera. ¿Pero a ti no te parece que lo correcto sería que los dejen hablar? Yo siempre lo he dicho, hasta incluso tengo una publicación académica al respecto. Los fiscales tienen derecho a informar, en este caso, del desarrollo, avance y estadio de sus procesos. Lo que sí tienen prohibido, en todo caso, están sujetos, es a respetar su actuación con un criterio de objetividad. Un fiscal que recién está empezando una investigación a cualquier persona, desde el día 1, públicamente, no lo puede ya reprochar y considerar como culpable. Porque precisamente lo investiga para ver si al final de la investigación acuso o no acuso. Si un fiscal hace todo lo contrario, evidentemente ya tiene un sesgo muy marcado y está prohibido. Yo creo que aquí... Sí, pero esa conducta, por lo menos a los fiscales que yo he entrevistado, entre otros, ¿no? Porque he entrevistado a otros, pero digamos a los que más oportunidades he tenido de entrevistar sobre temas absolutamente diferentes, ha sido a Jorge Chávez Cotrina y a Rafael Vela. Y en los dos casos siempre han manejado, es decir, no hay una frase que ellos hayan dicho que tú puedas decir se salió del marco de su función como fiscal, no hay. Entonces, te digo algo, y lo Nicolás, que tienes, pero Juliana, tienes al frente un cargamontón, agarra los medios de comunicación desde el editorial del Comercio. Nicolás, pero te digo, los medios de comunicación reventando de abogados en los implicados en casos de corrupción, opinólogos que en realidad trabajan para los estudios de abogados que están en la defensa de los acusados de corrupción, y los fiscales que están al otro lado, ¿no pueden hablar? En mi caso en particular, yo no tengo ningún opinólogo que trabaja para mi estudio de abogados. Dejo claro esto. Bueno. Y en segundo lugar, Nicolás, puntual, los dos fiscales, muy respetados ellos, que tú has mencionado, han sido fiscales coordinadores. No han sido fiscales de investigación. Son ahora, distintos. ¿en qué va a terminar esto? Porque Eloy Marchand ha dicho que hace un año, Hildebrand en sus 13 anunció lo que iba a pasar. Es decir, que Fuerza Popular estaba buscando mecanismos para controlar el Tribunal Constitucional para que pase lo que pase en el sistema de justicia, el Tribunal Constitucional se lo trajera abajo. Yo creo que ¡Brujos! Yo creo que no se necesitaba ser brujos. Acertaron. Nicolás, yo creo que no se necesitaba ser brujo para poder decir que este caso en cualquier momento se cae o termina por archivarse. Pregúntaselo a cualquiera, antifujimorista, empieza por ellos.
te van a decir lo que hoy en día dicen todos y lo que nosotros reclamábamos en solitario desde el año 2018 cuando metieron en la cárcel a Keiko Fujimori. Aquí no hay lavado de activos. Este caso, ¿cómo se va a terminar o qué es lo que viene? Que en algún momento se va a archivar, Nicolás, definitivamente. Pero ¿por qué entonces no se va a juicio de una vez? Porque hay que respetar. Si la han hecho larga, la han postergado, Nicolás, y no le puedes atribuir esa responsabilidad a los fiscales. ¿Sabes por qué no podemos seguir en un juicio tal así como vamos? Porque ya se ha desmembrado tanto por las propias deficiencias de la Fiscalía y un juez de investigación preparatoria que no hizo su trabajo correctamente, que pudiéramos tener de un lado al señor Briceño, de un lado, al señor Klimper por otro, y a los demás integrantes del partido por otro proceso, por el mismo hecho, en 3 condiciones y situaciones distintas. Ahora, ¿qué va a pasar? La Fiscalía está pidiendo la revisión, ¿no es cierto? No sé cuál es la fórmula legal. Ha apelado ya, ¿no es cierto? ¿Esto qué se supone que va a pasar con esta apelación? Que esta decisión podría ser, digamos, modificada. Para empezar, esta apelación no suspende lo resuelto el día de ayer. Hay que tener o sea, en este momento no hay juicio. No, ya no hay juicio. Ya, pero si la apelación es admitida, entonces el juicio se retoma. La sala, en primer lugar, y esperaría yo, te digo técnica y legalmente, que esa apelación, incluso el concesorio de esta apelación debiera ser declarada nula, porque no procede una apelación en esta circunstancia. Ni siquiera audiencia debemos entrar, pero ya, nos convocan a audiencia. Vamos a sustentarle a la sala las razones por las cuales nosotros consideramos que por unidad de la imputación, por la unidad de la propia tesis de imputación de la Fiscalía, este caso no se puede desmembrar. Se está desmembrando demasiado, se ha debilitado a solo y exclusiva responsabilidad de un fiscal que planteó mal su acusación y de un juez que lamentablemente no hizo este control. No podemos tener por partes segmentados, Nicolás, eso es un imposible, nos llevaría a una incertidumbre jurídica fatal. Y te digo, en cualquier momento igual terminaría declarándose nulo y lo que hoy podemos corregir de atrás a 4 años, los pudiéramos corregir de atrás a 7 o a 8 años. Yolanda, tú no puedes tener queja con respecto a la actitud nuestra de ser un espacio abierto, de escuchar. Lo que mi productora quiere saber qué pasa con TikToker, le dice, no se llama Mark Vito, el señor, no se llama TikToker. Esto incluye a todos, ¿no es cierto? A todos. O sea, en este momento no hay juicio. No hay juicio. Hasta que se revise la apelación. Y no hay acusación. Y o sea, ¿esto qué significa? Que José Domingo Pérez o quien disponga del Ministerio Público tiene que volver a acusar. Es como que si estuviéramos el 10 de marzo del 2021, donde todavía no teníamos acusación. Tú recuerdas el 11 de marzo, a las 4:30 de la mañana nos cerraron la investigación de manera abrupta, cuando teníamos diligencias ese mismo día y durante todos los días siguientes. Ahora, tenemos que terminar. A mí me apena, sinceramente, que estemos en una condición como esta, donde podamos escucharte extensamente, argumentar a ti, a los abogados de los otros casos, que podamos escuchar a Ricardo Briceño, que ha estado sentado acá, y no podamos escuchar a los fiscales. O sea, eso me parece, sinceramente, de un desequilibrio inaceptable. Eso es una decisión que la fiscal de la Nación tiene que corregir, se están equivocando ahí. Esta no es la manera adecuada. Y si el fiscal que sale a declarar rebasa los límites de lo que es su función como fiscal defendiendo su caso, bueno, tomará las medidas que sean necesarias. Pero acá, cada vez que ha estado Rafael Vela, ha actuado con absoluta corrección. Y lo mismo digo de Jorge Chávez Cotrina. O sea, ha sido, desde el punto de vista del ejercicio de su función, impecable el uso de los medios de comunicación para explicar sus acciones. Y lamento profundamente que no podamos tener, ante una decisión tan trascendente, la otra versión de la historia. Eso me parece inconcebible. Muchas gracias. A ti, Nicolás. Y Juliana, muchas gracias.